Hoy estamos en el capítulo número 19 y es el inicio de un evento muy importante en la historia bíblica porque es el momento en el que la nación de Israel se constituye como una nación. Bueno, hasta ese momento eran un grupo de esclavos y ahora se están constituyendo como nación porque ya tenían o iban a tener tierra, ya tenían la población, la gente, y les faltaban leyes, ¿no? Entonces, es así como lo definen los rabinos, incluso en la actualidad, que Éxodo, bueno, ellos no le dicen Éxodo, pero cuando es dada la ley, se constituyen como nación. También es un evento importante porque nosotros encontramos en el momento que Dios da la ley. Vamos a estar en el capítulo 19 que inicia este evento y primeramente Dios, la siguiente semana vamos a ya entrar de lleno a los mandamientos. Antes de continuar me gustaría que pudiéramos tenerlo como tarea, aprendernos los mandamientos y meditar en ellos en la semana. Vamos a empezar 19. ¿Alguien me podría ayudar a leer el versículo 1, 2 y 3? Capítulo 3, versículo 12, cuando Dios está llamando a Moisés para esta tarea, le dice lo siguiente. Y bueno, Moisés le dice, ¿y qué señal tendré que tú me envías y todo eso? Y Dios le dice en el versículo 12, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y vemos cumplido la profecía en el capítulo 19, que estaba el pueblo de Dios acercándose al monte de Dios, iban a, ¿qué palabra utilizó? ¿A qué? Éxodo capítulo 12, Éxodo 3, versículo 12. Voy a ver si están al tiro, si están poniendo atención, hermanos. Entonces, lo que estaban a punto de hacer era servir a Dios en ese monte. Ahora sí, nuevamente, versículo 1, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. El siguiente mensaje. Ellos estaban a punto de servir al Señor. Como hemos venido hablando, Dios sacó al pueblo de Egipto y ahora está sacando a Egipto de sus corazones. Una de las cosas importantes para Dios, para tratar con Israel y para tratar con nuestra vida, es, en esta porción, cómo le servimos. Cada cultura, cada religión tiene diferentes prácticas, incluso cada deporte, cada tradición, cada costumbre, cada hobby, tiene costumbres diferentes de preparación para llegar a ese momento. Algunos deportistas tienen cierto tipo de dietas. Y aparte de las dietas, costumbres medio raras, así de usar cierto tipo de ropa interior y no sé, cosas raras, ¿no? En la cultura egipcia, parte de la preparación para adorar a sus deidades era el cortarse, el sangrarse, el hacer como ritos con animales, cosas así de las cuales ellos estaban acostumbrados. Y decían, esto es la preparación que nosotros tenemos para servir a nuestro Dios. El pueblo de Dios tenía todas estas ideas de, bueno, vamos a adorar a Dios, entonces pues esto es lo que se tiene que hacer. Y aquí leímos en Éxodo que esta les iba a ser por señal que Dios los había sacado, que iban a llegar a este monte y le iban a adorar, y le iban a servir. Entonces vemos que este es el principio de el servicio de el pueblo a Dios. Dice el mes tercero de la salida de los hijos de Israel. Es decir, durante 3 meses Dios les dijo, relájense, no hay nada que hacer, ¿no? Y a partir de este momento, Dios les dice, bueno, vamos a establecer cómo va a ser, qué va a ser lo que yo requiero de ustedes. Cada uno de nosotros venimos de diferentes costumbres, a pesar de todos ser
creo yo, mexicanos aquí, tenemos diferentes tradiciones y costumbres relacionados con la deidad. Si vienes de la costumbre católica, tendrás unas ideas y así. Y tristemente muchas veces introducimos estas prácticas dentro de nuestra relación con Dios. Incluso siendo creyentes, a lo largo del caminar cristiano adoptamos cosas medio raras, según nosotros preparándonos para ese encuentro para con Dios. Muchos incluso a lo mejor sábado y domingo tendrán alguna cosa que hagan en su preparación para Dios. A lo mejor algunos como, no sé, algo han de hacer, ¿no? Y algunos igual dicen, no, me da igual y yo llego nomás así. Y eso también está raro. Pero llegamos aquí y vamos a ver qué es lo que están haciendo o qué es lo que iban a hacer. Ahora, nada más quiero adelantarte esto porque eso es lo que vamos a ver. El hecho de que tú sientas que 2 días o un día antes te tengas que preparar para encontrarte con Dios, quiere decir que no entiendes que Dios está todo el tiempo contigo. Y eso es parte de lo que iba a tratar con ellos aquí. Porque ellos estaban preparándose para enfrentarse a la deidad cuando Dios había estado ahí todo el tiempo. ¿Sale? Ten eso en mente. Les dice, esto es lo que quiero que les digas a los hijos de Israel. Versículo 4. Vosotros fueron testigos, ustedes vieron, ustedes escucharon, palparon, olieron, experimentaron lo que hice a los egipcios. Y Dios le dice, quiero que quede bien claro que yo lo hice a los egipcios, no fueron ustedes. Lo que le hice a los egipcios. Y cómo os tomé sobre las alas de las águilas y los he traído, y por favor subraya esto. ¿A dónde los trajo? No los llevó al desierto, no dijo la tierra de Canaán, no dijo a este monte, los atraje a mí. Eso es algo muy importante. Ahora, esta figura también de las alas del águila, vamos a verla en por lo menos unas 4 veces repetidas a lo largo de la escritura. Entonces, este es un capítulo que espero la próxima semana podamos ver la perspectiva profética de este capítulo, porque habla de algunas cosas interesantes. Esta misma figura la vamos a encontrar cuando lleguemos al libro de Apocalipsis, cuando se ve la gran señal de la mujer y el dragón y que la mujer da luz, y entonces dice que la serpiente iba a devorar al hijo, y entonces que le fueron dadas las alas del águila y fue llevado al desierto para ser protegido durante medio tiempo, un tiempo y 2 tiempos, es decir, 3 años y medio. Y es lo mismo, Dios está diciendo cuando habla de las alas de las águilas, habla de Él, de su protección, ¿no? Regresando a lo que nos toca a nosotros el día de hoy, le dice, vieron lo que hice con los egipcios, cómo destruí su pasado, cómo los tomé yo de manera segura y los he traído a mí. Primera cosa que quiero que notes el día de hoy. Dios no te trajo al cristianismo. Dios no te trajo a Calvary. Dios te trajo a Él. Cuando Él te salvó, no te salvó para introducirte en una denominación o sí, en una iglesia y todo eso, sí, ya lo sabemos. Pero lo que Él hizo es sacarte de donde vivías, de donde estabas, para acercarte a Él y solo a Él. Y cuando estamos hablando de preparación para servir a Dios, eso es lo que debe de estar en tu mente. No vas a practicar ritos. No es practicar una religión, que sin duda lo practicamos. Es acercarse a Él. Y cuando hablamos de acercarse a Él, espero que te salte a la mente los versículos que dice, acérquense a mí y yo me acercaré a vosotros. Apartados de mí nada podéis hacer. Entonces la cercanía con Dios es algo importante para poder entender esta porción. Los he traído a mí. Versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto,
Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Por qué? Pues porque mío es todo y puedo escoger el que quiera, ¿no? Porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esta es la primera porción que quiso Dios decir hacia ellos. Primero, si guardan, primero, recuerden lo que hice con Egipto. Los traje a mí. Yo hice todo eso. Después continúa y les dice, si guardan mi pacto, que hasta ese momento decían, bueno, ¿y cuál es el pacto? ¿Qué es lo que tenemos que guardar? Dice, ustedes van a ser mi especial tesoro, van a ser para mí un reino de sacerdotes, es decir, en el que todos podrán acercarse a mí, porque esa es la función del sacerdote. Gente santa, apartada para mí. Eso es lo que quiero que les digas. También te animo que subrayes eso. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Entonces, hasta este momento, Moisés era como nada más ese intermediario entre Dios y el pueblo. Estamos hablando de que para este momento cerca de 3 millones de personas, era una gran cantidad de población, pero ellos no habían escuchado a Dios. Y por primera ocasión, en toda la historia, y creo que, no sé, es la única vez que ha pasado, y posiblemente la única que pase, un grupo de tantos millones de personas al mismo tiempo, audiblemente, iban a escuchar la voz de Dios. ¿Vale? Es algo que no ha sucedido y que, en su presencia sucederá, ¿no? Entonces, Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo, y vamos a empezar lo complicado. ¿Lo puede leer alguien el versículo 10? También el 11, hermana, por favor. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado o asaetado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirá al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces nosotros vemos esta imagen. Está el pueblo, Dios le dice, quiero acercarme a ustedes, y me voy a aparecer, y todos me van a escuchar, audiblemente, para que te crean y no digan, ay, quién sabe de dónde sacó esto Moisés. No, me van a escuchar y van a tener la certeza todos de que eso es verdad. Pero hay un problema. Si yo me aparezco así nomás como soy, se van a morir todos. Tengo que estar cubierto para que no me vean, porque si me ven, pues se mueren. Pero hay otro problema, aunque estoy cubierto, necesitan un tipo de preparación. Y la primera cosa que les dice, santifícalos. Pero aquí está un problema. ¿Cómo nos santificamos a Dios? ¿Cuáles son tus términos? Después les dice, laven sus ropas. No les dice, compren unas nuevas, háganse un smoking. No, las que tienen necesitan lavarlas. Y después les dice, también quiero que establezcan límites, que entiendan y que sepan dónde pueden pisar y dónde no. Porque si pisan el monte, se muere. Si un animal pisa el monte, se muere. Si su mascota pisa el monte, se muere. Si lo que sea pisa el monte, se muere. Y después baja Moisés y no nos describe cómo, pero dice que los santificó a su manera. Y les dice algo más, no toquen mujer, porque Dios va a aparecer.
Después empiezan todos estos truenos, todos estos sonidos, y dice que el pueblo de Dios se estremeció en gran manera. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Según la tradición rabínica, y esto es de lo que habla mucho de los eruditos judíos, es que la forma en la que está descrito eso, esta parte, es cuando dice con voz tronante, ellos afirman que Dios habló en diferentes lenguas para que todos los que estudiaran ahí pudieran entender. Porque era una población, y lo vamos a estudiar cuando lleguemos a Deuteronomio, no enteramente de puros judíos, sino también había algunos egipcios y algunos otros que habían salido. Entonces, lo que hablan o lo que afirman es que Dios habló en diferentes idiomas, dice de manera tronante. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señales límite al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Entonces vemos que estamos iniciando este servicio a Dios. Y Dios dice: primero, quiero acercarme a ustedes. ¿Y qué he hecho yo? Los he acercado a mí. Entonces Dios tiene, primero debes de recordar, el deseo de estar cerca de ti. Ese es el deseo que vemos de Dios desde el libro de Génesis. Después les dice: necesitan santificarse. Y ahí te animo a que le pongas un signo de admiración, de interrogación. ¿Cómo? Después les dice algo práctico: laven sus ropas. Quiero detener aquí un momento y que podamos reflexionar en esto. Hay muchos lugares, hay muchas congregaciones, hay algunos creyentes que piensan o perciben su preparación para acercarse a Dios como algo meramente físico. Si me baño el domingo y me pongo ropa limpia, ya estoy bien como para ir a ver a Dios. O si me peino de tal forma, o si me pongo tal corbata, etcétera. Y a veces podemos pensar que en eso radica la preparación para servir a Dios. O algo que puede verse más espiritual, pero que sigue siendo algo físico. El leer 3 versículos antes, el dar unas monedas, el ayudar a unas personas, sigue siendo algo físico. Y muchos piensan que a través de eso se preparan para poder acercarse a Dios o pedirle algo. O el clásico: voy a tener un examen. Híjole, se me hace que para esto sí necesito ayuno. Y 2 semanas antes, religiosamente te pones a leer la Biblia y algunos días a ayunar porque piensas que con eso vas a ser hallado grato delante de Dios y todo va a estar bien y vas a poder pedirle lo que quiera y Él no se puede negar porque pues, te pusiste perfume y pues, porque te ves bien, ¿no? Muchos el día de hoy tienen esa idea. Nosotros vemos que les dice primero: santifíquense. Lo que quiero que puedan ver es, les dice: laven su ropa. No les habló de conseguir otra, sino lo que tenían necesitaba ser limpiado. Nada más para que empiece a despertar nuestra conciencia. Laven su ropa. Y después les dice: tienes que entender dónde estás pisando.
y que no puedes, a pesar de que yo quiero acercarme a ti y que tú te acerques a mí, no puedes pretender tocar mi gloria y pensar que vas a vivir para contarlo. No puedes pensar eso. Y ese fue el error de Perezusa. ¿Te acuerdas? Bueno, el lugar que se llamaba Perezusa de Usa, que a pesar de estar tan acostumbrada a la presencia de Dios, pensó que porque eran cuates y había vivido en su casa el arca, podía tocarlo. Y Dios dijo, no. Murió instantáneamente. Siguiente cosa, ¿no? Y después, Moisés, eso no lo dice Dios, sino lo añade Moisés, dice, bueno, no toquen mujer. Cuando llegamos al libro de Corintios, nosotros vemos descrito que Pablo dice algo similar, pero dice esto no es por mandamiento, sino por concesión. Si se quieren dedicar a la oración, si hay como un acuerdo, sepárense para poder estar en oración, pero después de haber pasado ese tiempo, júntense para que no sean tentados. Y dice Pablo, pero esto no se los digo a forma de mandamiento, sino de concesión. Si quieren, no es necesario. ¿Qué es o qué podríamos pensar a lo que se refiere a Moisés? Suprimir los deseos de la carne. Ahora, aquí lo estamos viendo así. Vamos a Hechos, capítulo 2. Y espero que con esto ahorita ya podamos despertar, relacionar completamente esto. Hechos, capítulo 2. Dice, santifíquense, pone límites. Empieza a temblar todo, desciende fuego, humo y todo esto. Hechos capítulo 2, ahora sí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto porque es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, nosotros tenemos que recordar que la fiesta en la que está este evento desarrollándose es el Pentecostés. ¿Qué sucedía o qué era parte de lo que se celebraba el Pentecostés cuando la ley era entregada o cuando la ley fue entregada? Entonces, nosotros estamos leyendo en el libro de Éxodo el momento en el que la ley iba a ser entregada y vemos una similitud enorme, como el pueblo estaba a punto de ser considerado o conformado como una nación, que es lo que vemos en Hechos capítulo 2, cuando la iglesia es conformada como iglesia, como cuerpo, con la venida del Espíritu Santo. Nosotros vemos que están buscando cómo prepararse y los discípulos dicen, bueno Jesús, ¿y qué tenemos que hacer? Jesús les da una comisión, les dice, pero antes de empezar, esperen la venida del Espíritu Santo. Entonces nosotros vemos qué es lo que sucede aquí en Éxodo capítulo 19, que hay un gran temblor, todo se conmueve, el monte se conmueve, humo, relámpagos y desciende fuego, lo mismo que sucede en el libro de Hechos, pero ahora en forma de pequeñas llamas sobre las cabezas de cada uno. Y les he dado a cada uno hablar como en el libro de Éxodo, que Dios habló
en la lengua de cada uno de ellos para que pudieran entender las maravillas de Dios. Lo mismo que sucede en el libro de Hechos. Ahora, quiero que podamos ver y recordar que siempre el Antiguo Testamento es la sombra de lo que iba a suceder. ¿Y qué es de lo que estamos hablando? La preparación para el servicio. Dios le pide a Moisés, necesita santificar al pueblo. Pero ¿cómo podemos santificar al pueblo? No había reglas, no había preceptos, no había mandamientos. Y Dios está a punto de describir sus mandamientos. Ahora, esos mandamientos no tenían el propósito final de salvar a las personas, sino mostrarles su gran necesidad de un redentor. Ellos necesitaban ver que necesitaban a un Mesías, que ellos no podían hacerlo, que su servicio, que su vida era insuficiente. Y no importaba cuánto lavaran su ropa, no iban a ser hallados justos delante de Dios, porque el jabón y el agua no pueden lavar lo que solamente la sangre puede perdonar. Eso es lo que ellos tenían que entender. Pero ellos con sus pobres instrumentos pretendían acercarse a Dios. ¿Y qué es lo que les dice Dios a Moisés? Yo quiero hacer una nación de sacerdotes, pero que no suban, porque puede hacer que haga estrago entre medio de ellos. ¿Y qué es lo que sucede? Venimos nosotros, un grupo de gentiles con tradiciones y costumbres medio raras, y nos acercamos a Dios y tenemos ciertos conceptos de cómo deberíamos adorar a la deidad. ¿Y qué es lo primero que hace Cristo? Nos bautiza con su Espíritu Santo. Nos da las arras de las promesas para que podamos tener esa certeza de que Él nos ha traído hacia Él. Ya no estamos en un monte físico, sino ahora tenemos un sello en nuestra vida que nos dice, me perteneces. Y ahora no es la ley de Dios, sino es su gracia derramada sobre nosotros. ¿Y qué es lo que sucede? Derrama de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Y recibiréis, capítulo 1 de Hechos, el Espíritu Santo y me seréis testigos. La llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en nuestra vida, lo que hace es convencernos de justicia, juicio y pecado. Nos santifica. Nos habla y nos enseña toda verdad. Nos acerca a Jesucristo. Nos conduce a la verdad. Nos da hambre de la palabra y deseo de Dios. El domingo estuvimos hablando de esto en el libro de Filipenses. Me gustaría volverlo a leer. Filipenses, capítulo 2. Pablo le dice a la iglesia de Filipo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces Pablo les está primero hablando de la parte que el creyente debe de hacer, pero después les recuerda, no se te olvide, también la santificación es un acto de gracia, porque Él también pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces derrama de su Espíritu Santo y nos santifica. Entonces, una vez habiendo dicho esto, vamos a regresar nuevamente al capítulo 19 y me gustaría que pudiéramos considerar algunas cosas ahora que hemos leído el libro de Hechos. Llega Moisés a este lugar, ya trató algunas áreas con su vida, pero ahora los introduce a esta necesidad de servir. Y todo creyente debe de considerar esta necesidad que tenemos, servir a Dios. Porque no se te hace raro, no sé si a ti se te haría raro contratar a una persona, por ejemplo, de servicio, una persona que hace limpieza en tu casa, pero que llegara y se sentara a tomar el café, sería raro, ¿no? Como dirías, bueno, está raro que le esté pagando, ¿no? O que te diga, patrón, buenos días, ya llegué, y que se siente nomás. Entonces, ¿cómo? Nosotros tenemos un Señor, que le decimos Señor, y a veces pareciera que hacemos eso. Es nuestro Señor, pero no me digas que te tengo que servir porque me siento ofendido.
y voy a hacer una marcha y cosas así. Si es nuestro Señor, es obvio, es natural que le sirvamos. Entonces, nos lleva a esta parte, el servicio es importante y nos dice, oye, recuerda lo que hice, recuerda que antes servías al mundo, ¿no se te haría normal servirme ahora a mí, el que te ha rescatado, el que te ha perdonado, el que te ha transformado? Y recuerda, tú no me viniste a buscar, yo te atraje a mí. Ya estamos ahí. Después vemos que Dios describe su intención de acercarse al pueblo, de mostrarse a Él, de hablarle. Tiene esa intención. Y podemos ver la misma intención hasta el día de hoy, el acercarse a nosotros. Los ojos, segunda de Crónicas, capítulo 19, los ojos de Jehová están sobre la tierra, buscando hombres, mujeres, conforme a su corazón. ¿Para qué? Para demostrar su poder a través de ellos. Eso es lo que quiere Dios. Entonces, tenemos la premisa de que Dios quiere utilizarnos, quiere demostrar su poder. ¿Pero qué necesitamos? Santificación. Santificación. No podemos servir así como así. ¿Por qué? Porque si servimos así como así, podríamos caer en la horrible trampa de pensar que no importa lo que hagamos. Mientras le estemos dando a Diosito su comida, con eso va a estar bien. Como si fuera una imagen de piedra, o de barro, o de madera. Mientras te ponga tu cigarrito y tus moneditas, vas a estar contento. Y nuestro Dios no es así. Entonces, se presenta esto de la santificación. ¿Qué nos santifica? Hablamos del Espíritu Santo. ¿Qué nos santifica? Su palabra. Santifícalos en tu verdad. Es Juan capítulo 17, versículo 17. Tu palabra es verdad. El creyente necesita acercarse a su palabra. La palabra no solamente aumenta nuestra fe, sino que también nos limpia. Santificación. En otros lugares es una cuestión física. Con Dios es una cuestión del corazón. Le decía a la samaritana, a Jesucristo, ¿dónde se tiene que adorar? ¿Cómo se tiene que adorar? ¿Cuál es la forma adecuada? Unos dicen que aquí, unos dicen que en la reunión del sur, otros en la reunión del norte, unos dicen que con los presbiterianos, otros con... O sea, ¿cómo es la onda? Y Jesús le dice, va a llegar el momento, y el momento ahora es, en la que los que busquen a Dios, los adoradores que Él está buscando, las personas que Él requiere, son personas que le sirvan, que le busquen, que le adoren en espíritu y en verdad. Y a lo mejor pudimos haber pensado en la cara samaritana, pero aquí o allá. No, es que ya no importa el lugar. Es que ya no importa ni siquiera el día. Ya no tiene que ver si estás dentro de un templo o afuera de él. Es todo el tiempo. Y es una cuestión del corazón. Una cuestión que se vive, se respira todo el tiempo. En la que no se necesita un púlpito para predicar. En la que no se necesita un título para evangelizar. Es una relación en la que todo el tiempo podemos y debemos servirle. Y que Él está presente. Por lo tanto, lo que Él requiere no es una preparación de algunos días, sino es una vida entera. Romanos capítulo 12, por eso Romanos capítulo 12, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y este es un culto pensante, racional. Esa es la forma de ofrecer culto a Dios. No algunos días, no con algunas cosas, sino todo el tiempo, con toda tu vida, todo el tiempo. Entonces, santificación. Después, ¿qué dice? Laven las ropas. Los discípulos le preguntan algo similar a Jesús. Cuando Él va a lavar sus pies, Pedro dice, no, yo no quiero que me lave los pies, qué pena, no me corté las uñas. Y Jesús le dice, si no te lavo, no tendrás parte en esto. Y entonces Pedro le dice, bueno, entonces lávame completo, de la cabeza a los pies, todo. Y Jesús le dice, no te aceleres, Pedro. Los que han sido llamados, los que han sido perdonados, los que han sido transformados, lo único que necesitan limpiarse son los pies.
Y claro está, no está hablando de los físicos, o sea, no está hablando de algo físico. Está hablando de que en el caminar en Dios y con Dios, por nuestra horrible humanidad, seguimos pecando. Ya no es necesario volver a salvarnos, pero es necesario que tú te acerques y pidas perdón y que seas vuelto a limpiar y que sigas caminando. Tu pecado, y no se justifica, no es un impedimento para que Dios obre. Dios puede perdonarlo. Es más, Dios ya lo ha perdonado. Pero necesitas esa limpieza. Como cuando llegas a casa, y bueno, los que tengan la costumbre de quitarse los zapatos afuera, o yo qué sé, ya no es quitar o limpiar todo. La mugre la traes en las suelas, ¿no? Y eso es lo que quería decir Jesucristo. Hay una limpieza que debe de ser constante. Esa es producto de acercarte a mí. Tienes que pedir perdón, ya no para salvación, sino por lo que te has ensuciado en el camino. Entonces les dice, santificación, la obra constante del Espíritu Santo, producto de nuestro acercamiento a la palabra. Después habla de la limpieza de la ropa. Y después nos habla aquí de poner un límite. ¿A qué se refiere con esto? Tienes que entender a quién estás sirviendo. Definitivamente el servicio a Dios no inicia, la preparación no es con algo físico, pero incluso algo físico puede abarcar. ¿Por qué? Porque es el Dios todopoderoso y santo. Entonces, puedes traer la ropa más elegante, pero si tu corazón no está dispuesto a servirle, no puedes tener la jactancia de pensar servir a Dios en tus propios medios. Puedes traer la ropa más fea, pero un corazón humilde. Y has entendido frente a quién estás parado. Miren, hermanos, gracias a Dios he visto un cambio enorme en muchas cosas. Creo que todos lo hemos visto en nuestra alabanza, en nuestros tiempos de oración, en la forma en la que nos conducimos como congregación. Hay cosas que han ido cambiando y le doy gracias a Dios. Pero algo que me ha llamado mucho la atención es que en los últimos 3 libros que hemos leído, Dios ha hablado mucho acerca de entendimiento. Y entendimiento es lo que les falta a muchos creyentes. Tienen conocimiento, pero su actuar o su conducta no refleja entendimiento de frente a quién están parados todo el día. El Dios que todo lo ve, el Dios que todo lo sabe y el Dios que todo lo puede. Necesitas entender a quién te estás acercando. Continúa. Y entonces desciende la presencia de Dios. Y hay esta espesa nube, sonido de bocina muy fuerte. Se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y dice que la voz de Dios era como, dice, sonido de la bocina aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y en el día de Pentecostés, en el libro de Hechos, para Dios no fue un impedimento la diversidad de lenguas que había en ese momento. No fue un impedimento como para que Él expresara su mensaje. Y el día de hoy tampoco lo es la diversidad de tus pensamientos. Él puede superar cualquier barrera intelectual que te hayas puesto. Si tú eres de los que dices que soy yo demasiado inteligente como para acercarme a Dios, son los más fáciles. Si tú dices, es que soy demasiado bruto para entender estas cosas de Dios, no te preocupes. Dios eso no es. Si puedo hablarte en chino, en mandarín, inglés, lo que sea, Él puede hablar el idioma que habla tu corazón y hacerte entender. Y después de que vemos que habla Moisés y que todos escucharon, Dios les dice, santifica a los sacerdotes. Y recuerda, Dios dijo,
Y dice en el Apocalipsis que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Él. Vamos al libro de Hechos y con esto vamos a concluir nuevamente. Capítulo 2. Después de que sucede esto, unos dicen, están borrachos. Y Pedro se levanta y le dice, no, este es el cumplimiento de la profecía, que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas, personas que a lo mejor no te imaginabas, van a hablar de parte de Dios, profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y esto sigue siendo verdad en nuestros tiempos. Dios quiere y va y derrama de su espíritu sobre nosotros. Y esto es algo que te invito a que estés orando, pidiendo a Dios, derrama de tu espíritu sobre mi vida. Quiero servirte. Necesito ser transformado. Necesito tener convicción, denuedo para hablar. No es necesito caerme, sino es necesito ser transformado por tu poder. Y después continúa hablando Pedro y llega a este momento en el que empieza a hablar de Jesús y todo esto, apuntar hacia Jesús. Y llega el momento en el que los que estaban escuchando, los que decían estos están borrachos, hacen la pregunta correcta. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios, y encontramos la misma palabra, llamare o quiera acercar. ¿Cómo nos preparamos para servir a Dios? Pide perdón. Arregla las cosas entre tú y Dios. Si hay pecado, arréglalo. Siguiente cosa, bautícense. Si ya lo has hecho, ya lo hiciste. Siguiente, derramaré de mi espíritu. Ajá, pero ¿y qué me pongo? ¿Y qué hago? Así es como alguien se prepara para servir a Dios. Su espíritu sobre nosotros. Una cosa que te quiero anotar para la siguiente semana. Vamos a leer un versículo en Juan, donde Jesús, bueno, más bien se cita lo que Jesús está diciendo. Dice que Jesús estaba hablando del Espíritu Santo que habría de venir, pero que aún no había venido porque Cristo no había sido glorificado. Y eso es algo clave. ¿Cómo viene el Espíritu en mi vida? Cuando Cristo es glorificado en tu vida. Si tú no glorificas a Dios en tu vida, si tú no deseas glorificar a Dios en tu vida, no esperes la llenura del Espíritu Santo. Pero recuerda, esta promesa es para los que están cerca, para los que están lejos y para todos los que nuestro Señor llamare. Y con otras muchas palabras testifica, les exhorta diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vamos a leer cuando lleguemos al capítulo, me parece que es 21 o 22, que después de que desciende Moisés con las tablas de la ley y todos están en su relajo, en su pecado y con su becerro y todo eso, dice que ese día murieron 3,000 personas. El día que fue dada la ley, murieron 3,000 personas. El día que fue dado el Espíritu Santo, fueron salvas 3,000 personas. Esto es lo que hace la gracia y eso es lo que hace la ley. ¿De qué forma nos preparamos? No a través de la ley. La ley no es mala, lo leímos en Gálatas. Tiene una función, mostrarnos la necesidad de Cristo.
¿Tienes a Cristo? Camina por gracia. ¿Qué necesito para servir al Señor? Ser lleno de su Espíritu Santo. Pide perdón. Acércate a Él en su palabra. Obedécele y sírvele en su y a través de su palabra. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este capítulo que pudimos leer. Te agradecemos profundamente por tu Espíritu Santo. Y Dios, queremos rogarte que tú derrames sobre nuestras vidas de este poder para poder hablar con seguridad, con convicción, para poder ser testigos, Dios, de ti, para poder experimentar ese deseo de hablar y no callar. Te ruego, Padre, que nos transformes a todos los que estamos aquí, Padre. Bendito eres. Amén.